Las lluvias de las últimas semanas auguran una buena temporada de setas. Las cartas de los restaurantes se llenan de platos en los que níscalos y variedades de todo tipo son los auténticos protagonistas. Antes de cogerlos hay que estar seguro de que sea una especie comestible y saber todo sobre qué propiedades tienen más allá de un excelente sabor. Salir a buscar setas es una actividad que está de moda. Permite respirar aire puro, disfrutar del paisaje, hacer un poco de ejercicio físico y, si el tiempo acompaña y hay suerte, llevar a casa un manjar cada vez más apreciado. Las setas son ricas en proteínas, hidratos de carbono, vitaminas, minerales y fibras, y pobres en grasas. Su aroma y sabor pueden transformar un plato sencillo en una experiencia gastronómica. Se conocen en el mundo unas 100.000 especies de hongos y setas diferentes, y España es uno de los países con más variedad micológica. Pero ojo, que el disfrute no nos juegue una mala pasada. Nunca hay que comer una seta que no conocemos, y si no la conocemos, tampoco hay que arrancarla o patearla. Guapo, ¿eh? Échate. Esto es el placer que tiene ir al bosque. Este es guapo, ¿eh? Estos los dejaremos, que son pequeños. Lo ideal es transportar las setas en una cesta de mimbre, ya que en una bolsa de plástico se ensucian y fermentan. Al llegar a casa se recomienda comprobar uno a uno todos los ejemplares para asegurarnos que están en buen estado, limpiarlos con un trapo húmedo y ya está. Ahora le toca al cocinero decidir si saltea las setas con un poco de sal y aceite o si las prepara estofadas combinándolas con verduras, carne o pescado. Las setas dan mucho juego en la cocina. Bueno, pues para saber más de ellas y de su valor nutricional tenemos con nosotros a Eulalia Vidal, nuestra experta en nutrición. Muy buenas tardes, Eulalia. Buenas tardes. Bueno, hay alimentos que tenemos muy claros, si son verduras, si son hortalizas, si son frutas. En el caso de las setas, ¿en qué grupo deberíamos de introducirlas? A ver, las setas son vegetales, entonces el grupo que tenemos que introducirlas en las verduras. Verduras. ¿No? Hay gente que a veces aún las confunde, pero las setas son muy ricas en agua, igual que las verduras, son muy ricas en fibra, igual que las verduras, y muy ricas en vitaminas y minerales, lo cual para nosotros es, en lugar de una ensalada, podríamos hacer un plato de setas. Lo que sí que ocurre es que muchas veces, y esto lo leo en algunas revistas, pone: las setas son ricas en proteínas. Entonces aquí sí que me gustaría matizar una cosa, y es que si realmente comparamos con el resto de vegetales, como la zanahoria, la lechuga, ¿no?, y la judía, pues realmente sí que son más ricas en proteínas. Pero si lo comparamos con los alimentos proteicos, como la carne o el pescado, claro. Entonces estos alimentos proteicos, la carne, el pescado, llevan como 3, 4, incluso 5 veces más proteína que realmente las setas, lo cual, en el grupo de vegetales sí que es cierto que es las más ricas en proteínas, pero no podemos utilizar este alimento como si fuera proteína. Pero para acompañar un trozo de carne, incluso de pescado, entonces sí. Bueno, Eulalia, hay muchas personas que no consumen setas porque me han dicho incluso: oye, no como porque engordan. Digo, uy, pues ya se lo preguntaré a Eulalia, pero creo que no. Bueno, eso también es un mito, porque las setas, lo que ocurre, como muchos vegetales, es que, como te decía antes, son muy ricas en fibra. ¿Qué ocurre con esta fibra? Claro, nosotros en nutrición hablamos de 2 tipos de fibra. Una que realmente tiene un efecto laxante, y otro tipo de fibra, que es la que tienen las setas y otros vegetales, que cuando tú las consumes en nuestro colon lo que hacen es fermentar. Y la producción de estos gases son las que muchas veces tenemos la sensación de estar como hinchados, ¿no? Y entonces esto confunde y decimos: uy, es que me siento hinchada, ¿no?, he subido peso. Y realmente las setas tienen 35 kilocalorías por 100 gramos, es decir, nada. Calóricas no lo son. Lo que pasa que sí que es cierto que, como las legumbres, llevan un tipo de fibra que cuando la ingerimos pues da este efecto secundario. Pero que al final es bueno, porque realmente estos gases lo que hacen es protegernos nuestro colon, lo cual está bien. Eulalia, hemos visto, y nos has traído una pequeña muestra, distintas variedades de setas. ¿Sí? A nivel nutricional, ¿hay una mejor que otra? No, aquí hay muchas teorías, porque sí que es cierto que el color de las setas va variando, ¿no? Hay cuáles son más amarillas, estas son más blancas, un color marrón. Entonces sí que es cierto que el pigmento que tiene la seta
pues también es una sustancia que realmente tiene un valor añadido, como es el antioxidante. Pero si hablamos de fibra, más o menos llevan lo mismo. De magnesio, potasio, que son dos minerales que están muy presentes en las setas, muy parecido. La única diferencia, y aquí sí que me gustaría decirlo, es que no es tanto el tipo de setas, sino cómo las cocinamos. Porque aquí sí, si realmente nosotros cogemos las setas y las salteamos en una sartén con un poco de aceite o las ponemos en el horno, no se pierden propiedades nutricionales. El problema es cuando ya las mezclamos con líquidos, que aquí sí que muchas vitaminas y minerales lo que hacen es disolverse en esta agua y puede perder valor nutricional. O por ejemplo las setas que están en conserva, que yo siempre digo, es cierto que es la manera de conservarlas, pero también es cierto que después estamos comiendo una seta muy rica en sal. Y esto es un problema, por ejemplo, para personas que tienen hipertensión. Claro, a la hora de cocinarlos, Eulalia, muchas personas lavan las setas. Sí. Depende un poquito de la variedad, porque, por ejemplo, los champiñones casi se comen crudos. Claro. También, ¿no? A ver, no hace falta lavarlos. Lo que pasa es que yo entiendo que muchas veces hay arena y entonces los limpias para sacar esta arena que hay, ¿no? La tierra esta que hay. Pero tú si las pones en una sartén, la misma temperatura, si hubiera alguna cosa, ya lo mataría, lo cual no hace falta lavarlo. Bueno, preocuparnos un poquito por quitarle la tierra, un poco en todo caso. Y ya está. Entonces lo pones en una sartén con un poco de aceite, ¿no? Y perejil y ajo, y entonces esto es un buen plato. Bueno, hay personas que tienen ácido úrico y no sé si les puede interesar, no sé, deleitarse con este manjar. Porque hay mucha gente que a veces lee que las setas realmente están contraindicadas. A ver, las personas que tienen hiperuricemia evidentemente tienen que evitar muchos alimentos, sobre todo de origen animal. Pero también es cierto que hay 4 o 5 vegetales que son muy ricos en purinas, que al final estas purinas son las que al final lo que dan lugar es al ácido úrico, y las setas son una de ellas. ¿Esto quiere decir que deben evitarlas, que no deben comerlas? No. Lo que dice esto es que no deben abusar. Entonces, cuando es la temporada de setas, que a veces pues puede pasar, ¿no? Que dices, ostras, pues compro unos, por ejemplo, unos champiñones, rebellones, pues esto no utilizarlos más de una vez a la semana. Estos vegetales son muy ricos en purinas y la precaución es sobre todo en esto, pero no deben eliminarlos tampoco, no hace falta, pero sí que es cierto que son ricos en purinas. Y con respecto a las clases de setas, llega, claro, la época, todo el mundo se lanza al campo a recoger setas, pero hay que andar con mucho ojo, hay que conocer las variedades, ¿no? Bueno, la verdad es que se tiene que saber un poco cuando se va a recoger setas, porque es cierto que hay algunas que no son buenas, ¿no? Y que pueden dar problemas a nivel de salud. Podemos llevar un susto, claro. Exacto, y otras que no. Lo que pasa que hay otras que se consumen todo el año, como por ejemplo son los champiñones, ¿no? Que los encontramos pues en el supermercado en cualquier momento. Entonces, esto es una buena manera, por ejemplo, de acompañar carnes, pescados y de consumir diferentes vegetales a lo largo del año. Pero sí que es cierto que cuando uno va a recogerlos tiene que saber qué está cogiendo. Bueno, en el supermercado no hay problema. En el mercado no hay problema. Tranquilidad absoluta. Pues Eulalia Vidal, muchísimas gracias por estos consejos. Seguiremos disfrutando de este manjar. Sí. Hasta la semana que viene. Que vaya bien.